empieza antes, ¿no? Se inaugura más tarde. A ver, hay que dar bien más tarde. Sí, no, ya no me da la verdad. Cada año estamos un poco... ¿sí? No, pues vas a ver esto quizás. Sí. Y él es el que va a exponer la primera ponida. ¿Qué tal? Luego la gente ¿Quieres que se pongamos? Te voy a poner el reloj, ¿vale? Para que tenga constancia del tiempo. ¿Cuánto quieres? En teoría tienen sesión de 30 minutos. Te pongo 25 para que dejas 5 para preguntar. Sí. ¿Te va bien? ¿Y el reloj dónde se ve? ¿Aquí en la pantalla? ¿O? Ahí abajo. Ah, ahí abajo. Sí, para que tenga un control orientado, para que no se vaya muy de más para que pueda tener la gente la pausa luego, para que vaya todo. Sobre todo que tengas tu estimado, si sabes que va a tardar 25, si sabes que tardas 20, te lo ponemos estimado para ti. Pone 25, yo creo que tardará como 20. Que tardan menos lo que sea, pues ya te van a hacer preguntas. Pues ya son las 9. ¿Esto está ya puesto? Hola. Bueno, vamos a empezar. Quiero presentaros a Efrén Álvarez Lamolda, que es cofundador de ICTO de MD Hub, que es una startup con sede en San Francisco, dedicada a transformar el cuidado de la salud mental a través de la inteligencia artificial. Efrén tiene una sólida experiencia internacional adquirida en distintos países, como en Alemania, que estuvo en Berlín bastante tiempo, en Ámsterdam y últimamente pues, en Silicon Valley. Lidera el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que optimizan los flujos de trabajo para los profesionales de la salud mental. Su visión es integrar la inteligencia artificial en todos los procesos de las clínicas de salud mental, desde la admisión hasta el seguimiento de los pacientes. Y pues aquí os dejo con él. Y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Hola. Buenos días. Aquí se me escucha bien, ¿no? Buenos días. Hoy voy a hablaros de cómo la inteligencia artificial está ya transformando el cuidado de la salud mental y cómo va a transformarlo en el futuro, ¿no? Bueno, mi nombre es Efrén, soy cofundador y CTO de MD Hub. Antes de empezar, me gustaría contar un poco acerca de mi trayectoria, ¿no? Para que conozcáis quién soy. Yo soy aquí de Granada, estudié en la Universidad de Granada, donde descubrí mi pasión por la tecnología aplicada a la salud y cómo podemos ayudar a personas, tanto a pacientes como a profesionales, a dar una mejor atención a los pacientes, ¿no? Y mi segunda pasión siempre ha sido la startup, ¿no? Cómo crear tu empresa, cómo escalarla, ¿no? Y cómo llegar a miles de millones de personas. Cuando terminé mi estudio, me fui a Alemania directamente. Tuve la oportunidad de trabajar en varias startups que al final fueron líderes en sus sectores. La primera fue Just Eat Takeaway, que es el líder a nivel mundial de reparto de comida a domicilio. Cuando yo empecé no éramos más de 70, 80 personas, yo era un ingeniero más. Cuando me fui liderado un equipo de 20 personas, aprendí muchísimo, pero yo siempre quise empezar una empresa desde cero, ¿no? Ver cómo crear una empresa y cómo escalarla, ¿no? Entonces, después de eso, de 2 años y medio, me decidí unirme a Tier Mobility, un sector completamente diferente, que es la micromovilidad. La micromovilidad son los típicos patinetes eléctricos, bicicletas o motos que se encontraban por la calle. Pues Tier es la empresa más grande a nivel europeo haciendo esto. Cuando me uní éramos 10 personas, yo fui el primer ingeniero creando toda la plataforma. Estábamos trabajando en un sótano sin ventanas, echándole un montón de horas, la típica imagen del emprendedor. Y bueno, después de 4 años pues crecimos la empresa de 10 personas a 4.000, de 0 euros a 300 millones que hacíamos de revenue. Y bueno, compramos Spin, que era una empresa americana,
y por entonces yo lideraba todo el equipo de ingeniería aquí en Europa y bueno, me preguntaron si quería irme a Estados Unidos a liderar el nuevo equipo americano que habíamos adquirido y el europeo, ¿no? Y así en 2022 di el salto al otro lado del charco y empezó mi aventura americana, ¿no? Después de un año trabajando allí, pues decidí que era mi momento, ¿no? Que tenía la experiencia, la gana y la motivación de empezar mi propia empresa, ¿no? Y así es como, bueno, dejé Tier y empecé mi propia empresa. En MD Hub lo que estamos haciendo son asistentes de inteligencia artificial que están ayudando a clínicas de salud mental a automatizar todos los procesos que tienen. Empezamos hace poco más de un año y ya tenemos inversores tan importantes como Y Combinator que han confiado en nosotros. Para los que no os conozcáis, Y Combinator es la aceleradora que impulsó Airbnb, Dropbox o alguna de los unicornios más grandes que hay ahora mismo en el mundo. Bueno, esto ya sobre mí. Ahora vamos a pasar un poco a entender cuál es el problema, ¿no? Una de las preguntas que siempre me hacen es, bueno, ¿por qué la salud mental, ¿no? Nosotros nos estamos enfocando en Estados Unidos ahora mismo, en el mercado americano, y hay casi 60 millones de personas que al año tienen problemas de salud mental. Y el problema más grande es que más de la mitad de esa gente no tiene acceso a ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento? Hay diferentes motivos, ¿no? Algunos son geográficos, porque viven en zonas rurales en las que no hay acceso a profesionales. Otros problemas son de listas de espera. Conseguir una cita con un profesional es muy complicado. Y estos profesionales de la salud mental, los psiquiatras y psicólogos, pasan el 50% de su tiempo en tareas administrativas en lugar de ver a gente, ¿no? Y otro problema muy grande en Estados Unidos es el coste, ¿no? Una hora de un psiquiatra puede valer entre 200 a 500 dólares. Entonces, no todo el mundo puede permitirse acceder a esto, ¿no? Y bueno, y poniéndole un valor monetario, ¿no? De qué impacto tiene esto. Esto tiene un impacto de más de 100.000 millones en la economía americana, ¿no? El no tener acceso a este tipo de tratamiento. Puesto que estamos en España, he estado viendo también, bueno, cómo estamos haciéndolo aquí, ¿no? Comparado con otros países, ¿no? Y lo que me ha sorprendido es que es una situación muy parecida, ¿no? A diferentes escalas. En España, 1 de cada 4 personas va a tener a lo largo de su vida problemas de salud mental. Alrededor de un 9% de la población sufre ansiedad o depresión. Un dato muy triste es el número de suicidios que hay al año, ¿no? Que es la segunda causa de muerte no natural. Y un dato muy interesante, ¿no? Que encontré también, como en España solamente tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Este dato en sí no nos puede decir mucho, ¿no? Pero si nos comparamos a nivel europeo, la media es 3 veces más grande. Hay 18 psicólogos clínicos por cada 100.000. Y si nos comparamos con países de nuestro entorno como Alemania, hay 41 psicólogos clínicos por cada 100.000. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y aquí es donde la inteligencia artificial puede ayudarnos a superar todos estos retos que tenemos, ¿no? Mejorando el acceso, la personalización y la eficiencia en el cuidado de la salud mental. Entonces, ahora quiero contaros un poco de los 4 pilares en los que estamos trabajando en MD Hub, ¿no? Para que entendáis cómo estamos ayudando a los profesionales ahora mismo y cómo vamos a ayudarles en un futuro cercano. Como decía, el primer producto que sacamos nosotros se dedicaba a la automatización de tareas. Como he dicho antes, el 50% del tiempo que pasan los psiquiatras, los psicólogos en Estados Unidos son tareas administrativas, ¿no? Creando notas clínicas, preparándose las sesiones antes de ver a un paciente, la comunicación con los pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo automatizamos nosotros, para que esta gente no tenga que pasar tanto tiempo haciendo tareas administrativas, sino que puedan ver más pacientes, ¿no? También hemos creado una base de conocimiento por cada paciente, ¿no? Imagino que todos habéis utilizado aquí ChatGPT, ¿no? Imaginaros un ChatGPT basado en tu historial clínico, en el que un médico no tenga que estar leyendo hojas y hojas de un año de terapia que has tenido con él,
sino que pueda preguntar directamente, ok, ¿cuál fue la relación o cómo este paciente, cómo lo está haciendo en el trabajo, ¿no? O con su familia? Y automáticamente nosotros le vamos a dar esa información, ¿no? Para reducir la carga cognitiva también de los profesionales. Este fue el primer producto que sacamos en enero de este año. Tenemos más de 1000 usuarios utilizándolo y para ello ha sido una revolución absoluta. El feedback que nos dan cada día es, bueno, puedo pasar tiempo con mi familia, no tengo que estar trabajando por las noches, muchas gracias. La verdad es que ha sido, eso nos llega cada semana, ¿no? Email de nuestros usuarios. El segundo producto que hemos sacado hace un par de meses, estamos todavía trabajando en ello, son agentes de inteligencia artificial que se dedican a automatizar tareas muy específicas. Por ejemplo, el agente este que hemos creado es capaz de coger llamadas por teléfono y reservarte una cita, por ejemplo, ¿no? O mirar si tu seguro médico cubre el tratamiento que necesitas. Estos son agentes por voz. Cuando tú lo llamas, tú no eres capaz de distinguir si es una persona o es un robot con el que estás hablando, ¿no? Y te va guiando por el proceso, ¿no? Son capaces de conseguir los datos que necesitas también para después el médico pueda darte un mejor tratamiento, ¿no? Lo típico del historial clínico, el familiar, todo eso van a ser preguntas que te va haciendo la gente para recoger esos datos y después se digieren para el médico pueda darte servicio de una manera más eficiente. Entonces, bueno, estos son los dos proyectos que estamos trabajando ahora mismo y aquí a la derecha es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿no? Todo lo que son diagnósticos y predicción. Vamos a empezar un proyecto ahora con Harvard donde la idea es intentar predecir cómo en tu siguiente sesión, cómo tú vas a estar. Si somos capaces de predecir eso, podemos darle esos datos al médico para que tome medidas. Y ya por último, una cosa que, bueno, que creo que sería, bueno, y que vendrá, ¿no? En el próximo par de años, cómo crear terapias personalizadas. Nosotros ahora mismo estamos ingiriendo una cantidad de datos brutal y en poco tiempo vamos a ser capaces de decir si tú eres un hombre o una mujer de tal edad con tales síntomas, cuál es el mejor tratamiento para que tú te pongas sano lo antes posible y que no tengas que volver al sistema o que no tengas que pasar un largo tiempo hasta que tú te encuentres mejor, ¿no? Bueno, estos son los dos proyectos a futuro que vamos a estar trabajando. Y bueno, esto es mucho hablar, pero siempre una demostración de cómo funciona esto dice más. Bueno, esto es nuestra plataforma. Esto es un vídeo. Vale. Entonces, imaginaros que aquí John Smith llega a la clínica. Entonces, llega a la clínica, el médico lo primero que hace va a ser grabar. Aquí en Follow-up mostramos directamente, ok, basado en la última sesión que tuviste, qué es lo que tienes que recordar, ¿no? Ahora mismo estoy subiendo un archivo de audio. Normalmente los médicos lo que hacen es grabar la conversación. El archivo se sube y normalmente, bueno, lo primero que hacemos ahora es crear una transcripción de la conversación, ¿no? Esto es un ejemplo en el que son una conversación de 27 minutos, tarda unos segundos en generarse y somos capaces de hacerlo en diferentes idiomas, en inglés, en español, alemán. En Estados Unidos, bueno, es lo típico del Spanglish, ¿no? Que mezclan inglés y español, también lo capturamos. Y esto que generamos aquí a la derecha es la nota clínica, ¿no? Con las diferentes secciones que ellos necesitan para los seguros, para tener un seguimiento de sus pacientes, ¿no? Para que hagáis una idea, un profesional con experiencia normalmente tarda entre 10-15 minutos en hacer esto y ven como 8 o 9 pacientes al día. Entonces estamos hablando de más de 2 horas que gastan, que se tiran solamente escribiendo este tipo de notas, ¿no? Sin pensar en todo el tiempo que necesitan para prepararse la sesión antes y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto pueden personalizarlo todo lo que ellos quieran, pueden capturar, al final pueden generarlo de la misma manera que ellos, como si ellos estuviesen escribiéndolo a mano. Nuestra inteligencia artificial es capaz de captar
si quieres poner quotes, ¿no? En plan, el paciente ha dicho exactamente, literalmente, lo que ha dicho el paciente, ¿no? Que son cosas que muchas veces en Estados Unidos los seguros te piden, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Ahora quería enseñar otro ejemplo, lo que os comentaba antes de una base de conocimiento de cada paciente. Aquí, en esta barra que hay aquí abajo, ¿no? Una interfaz por chat en la que tú puedes preguntar, bueno, ¿cuál es el principal problema de John, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es mirar en un año de terapia, en X sesiones que has tenido, y directamente le damos la información al médico, de tal manera que él no tiene que estar mirando las notas, ¿no? Y aquí podemos seguir preguntándole, ¿no? ¿Cuál es la medicación que está tomando ahora mismo, ¿no? Y en unos segundos le damos toda esa información. Entonces, toda la idea es cómo podemos reducir la carga cognitiva de los profesionales para que ellos puedan hacer un trabajo más eficiente al final, ¿no? Bueno, sin más, solo quería ilustrar un poco lo que estoy hablando con ejemplos visuales, ¿no? Para entender un poco más las cosas que estamos haciendo ahora mismo. Y bueno, ahora me gustaría hablar un poco más del futuro, ¿no? De dónde creo que va a evolucionar todo esto. Y ha sido muy interesante estos últimos días que he estado aquí por Granada. He percibido, ¿no? Muchas connotaciones negativas en torno a la inteligencia artificial, ¿no? O gente con miedo incluso, ¿no? Pero se habla poco de cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a tener un mundo donde el acceso a la salud mental, por ejemplo, pueda ser universal y mucho más eficiente. Estas son cosas que normalmente no se habla, pero que es cierto, y esto va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, algunos puntos que yo creo que en los próximos 5 o 10 años van a pasar. Creo que en menos de 10 años los sistemas de salud van a empezar a probar médicos por inteligencia artificial. En este caso, psiquiatras o psicólogos o terapeutas. Creo que estos doctores por inteligencia artificial al principio seguramente se encarguen de enfermedades más comunes, como pueden ser la ansiedad o depresión, simplemente por el hecho de que tenemos mucho más datos. Hay más población, tenemos más datos y van a ser capaces de dar un servicio igual de bueno que un profesional, que una persona, ¿no? Con esto vamos a ser capaces de darle servicio a los 30 millones de americanos que no tienen acceso a la salud mental, por ejemplo, ¿no? El segundo punto, que también creo que va a pasar en los pocos años, es la colaboración humano-AI, ¿no? Es decir, un profesional va a trabajar con un conjunto de agentes de inteligencia artificial que va a ir gestionando. Estos agentes van a realizar diferentes tareas y la persona va a ir coordinando que todo esté funcionando como se espera, ¿no? Esto ya está pasando en la salud. En los temas de salud siempre va un poco más despacio, pero esto ya está pasando en temas como atención al cliente y cosas así, donde una sola persona está manejando un equipo de agentes y bueno, pueden hacer un servicio mucho más efectivo, ¿no? Y por último, lo que creo que es más importante, ¿no? Creo que la inteligencia artificial va a dar un acceso universal a la salud mental, ¿no? 24/7 y personalizado a tu caso, ¿no? A qué síntomas tienes, a cuál es tu problema, a cuál es la mejor manera para ayudarte. Y bueno, ya para terminar, quería terminar con una frase de Heráclito, de un filósofo griego, que decía que nada es permanente excepto el cambio, ¿no? Y efectivamente, ahora mismo estamos ante va a ser un cambio muy grande, pero la inteligencia artificial utilizada de la manera correcta puede ayudarnos a tener un futuro mucho mejor, ¿no? Y más accesible. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Y bueno, tenemos tiempo para unas preguntas. ¿El micrófono?
Una cuestión quería hacerte, Efren. ¿Tú crees que este sistema que tenéis se podría implementar aquí en el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo? Y además, ¿qué coste podría tener para el Servicio Andaluz de Salud implementar esta aplicación? Sí, la respuesta es sí, ¿no? Se podría implementar, es decir, ya lo estamos implementando en hospitales y en clínicas grandes en Estados Unidos, ¿no? Es más una voluntad, ¿no?, por parte de las administraciones, o no sé exactamente de quién, de querer invertir en esto. Y el coste que tiene al final no es un coste, ¿no?, porque se paga, en inglés se llama el return of investment, ¿no?, no sé cómo se dice en español, está ahí, ¿no? Al final, ahorrándole tiempo y haciendo todo el sistema de salud andaluz, en este caso, más eficiente, seríamos capaces de ver a más gente, ¿no? Y te hacen falta menos profesionales también, al final, ¿no? Entonces, absolutamente, es cuestión esto es una cuestión de cuándo, no de si va a pasar, ¿no? Buenas. Sobre los datos que son sensibles, ¿dónde los guardáis? Sí. Bueno, igual que en Europa está la GDPR, ¿no? En Estados Unidos hay una ley que se llama HIPAA, que lo que hace es que nos obliga a las empresas que trabajamos en la salud mental a encriptar todos los datos que tenemos en nuestro servidor, a encriptarlos cuando estamos mandando los datos, recibiéndolos. Entonces, hay una regulación muy fuerte en todos los temas de salud mental, incluso en Estados Unidos, que está menos regulado, hay mucha regulación. Y bueno, nosotros entendemos que los datos que estamos recopilando son muy sensibles, ¿no? Porque al final una charla con un profesional, con tu psicólogo, ¿no?, con tu psiquiatra, cuentas cosas muy personales, ¿no? Entonces, nosotros no intentamos reducir costes, lo que es la seguridad, ¿no?, y la privacidad de los datos. ¿Va orientado solo a profesionales o también a un asistente personal? O también ¿perdona? Asistente personal. Sí, no, nosotros estamos enfocándonos ahora mismo en profesionales, bueno, y en clínicas, ¿no? Cómo automatizar todos los procesos dentro de una clínica. Me explico. No es lo mismo si eres un psicólogo en el que tú tienes tu propia clínica, así tú trabajas en una clínica más grande con 3 o 4 psiquiatras, 15 o 20 psicólogos, donde además tienes personal administrativo que se dedica a agendar la cita y demás, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos enfocando ahora en clínicas entre 15 y 20 médicos que tienen un equipo administrativo también, donde podemos automatizar muchas más tareas. Hola, Efren. Bueno, darte la enhorabuena porque me parece un tema súper interesante. Y durante estos días aquí se está hablando mucho del tema de los datos, ¿no? Has comentado que alimentáis vuestro sistema con una cantidad de datos ingente y siempre se habla del famoso sesgo, ¿no? Es decir, depende con lo que tú alimentes, te responderá de una forma u otra. ¿Nos puedes dar algún detalle de cómo vosotros tratáis eso? Sí, nosotros dentro de nuestro equipo tenemos médicos, tenemos psiquiatras, ¿no? Donde ellos tienen que validar que esos datos o esas predicciones que hacemos tienen un sentido, ¿no? Esto es el entrenamiento de la inteligencia artificial, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que no solamente ingenieros estemos creando este tipo de herramientas, sino que sea una colaboración de médicos y ingeniería, ¿no? Para hacer una herramienta que no tenga bias, ¿no? O lo que tú dices, ¿no? Que lo que nosotros produzcamos tenga algún tipo de calidad, ¿no?, dentro del mundo médico, ¿no? Me gustaría saber, al tú contactas con estas clínicas o profesionales, si has notado una barrera de cierto rechazo por varias, o en general todo el mundo estaba, cuando les presentaste el proyecto, estaba de acuerdo y le gustaba, o había esa barrera de incertidumbre, de decir, no lo tenían claro. Sí. De hecho, nosotros cuando empezamos pensábamos que iba a haber mucho más reticencia, por lo que comentaba antes, ¿no? Hay gente que estaba asustada con la inteligencia artificial, la privacidad de los datos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los datos, tal? Pero lo que ha pasado en realidad es que estamos solucionando un problema tan grande para los profesionales que están encantados. Por supuesto, hay gente que no nos usa porque tienen miedo, ¿no? Pero
Yo estoy convencido que los profesionales que no usan inteligencia artificial van a ser reemplazados por profesionales que usan inteligencia artificial. Entonces, esto es cuestión de o adaptarte o te quedas atrás. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias.